prepárate para adentrarnos en un suceso. Estoy seguro te va a dejar helado, ¿eh? Hoy vamos a bucear en el misterio de la masacre de Puerto Burraco, un pueblo pequeño de Extremadura que fue el escenario de una tragedia familiar que todavía hoy en día pues nos pone la piel de gallina. Sí, lo que hace que este caso sea tan perturbador, ¿no? Es Ya. la sombra del pasado, esa historia de rencores y venganzas que se extiende durante décadas. Estamos hablando de dos familias, los Izquierdo y los Cabanillas, que Mm. terminaron en un baño de sangre. Sí, una espiral de odio que parece, no sé, como sacada de una tragedia griega. Totalmente. Y fíjate, como en las mejores tragedias, aquí también hay un amor no correspondido que le añade una capa más, ¿no? De complejidad a todo esto. Resulta que Amadeo Cabanillas, uno de los Cabanillas, se enamoró de Luciana Izquierdo, pero al final la rechazó, ¿eh? Imagínate lo que supuso eso en un pueblo pequeño, ¿no? Pues sí, debió ser un golpe muy duro para ella. ¿Crees que este desamor pudo ser, digamos, la chispa que encendió la mecha de la tragedia? Bueno, es difícil saberlo con certeza, pero desde luego, ¿no? Ya. Contribuyó a crear un clima de tensión, ¿no? De resentimiento entre las dos familias. No olvidemos que además del rechazo, ya existía una disputa por unas tierras que venía de años atrás. En el 67, Amadeo Cabanillas y Manuel Izquierdo, el padre de Luciana, se enfrentaron por un terreno. Imagínate la presión social, la lucha por sobrevivir en un entorno rural. Claro, en aquella época la tierra lo era todo, era la fuente de sustento, identidad, de orgullo familiar, ¿no? ¿Y qué pasó después de la disputa por la tierra? Pues la tensión fue en aumento y 3 años después Amadeo Cabanillas fue asesinado. El autor del crimen fue Jerónimo Izquierdo, el hermano mayor de Luciana. Y este asesinato, bueno, marca un antes y un después, un punto de no retorno en la relación entre las familias. Entonces podríamos decir que la muerte de Amadeo fue el primer acto de esta tragedia. Sin duda. Y la tragedia continúa porque Jerónimo Izquierdo es condenado a 14 años de prisión por el asesinato. 14 años es mucho tiempo. ¿Qué pasó durante su encierro? ¿Se calmó la situación en Puerto Urraco? No, para nada. La tragedia golpeó de nuevo a los Izquierdo. En este caso, a la madre de Jerónimo, Isabel, que murió en un incendio en su casa en 1986, el mismo año que Jerónimo salió de prisión. Aunque la investigación policial no encontró culpables, la familia Izquierdo siempre creyó que los Cabanillas estaban detrás del incendio. Ya, la muerte de Isabel en esas circunstancias reavivó el odio y la sed de venganza, ¿no? Es como si el destino se hubiera empeñado en que no hubiera final feliz. Totalmente. Y Jerónimo, consumido por la rabia, intentó vengarse. Atacó a Antonio Cabanillas, el hermano de Amadeo, con un cuchillo. Antonio sobrevivió al ataque, pero este acto de violencia pues tuvo consecuencias terribles para Jerónimo. ¿Qué le pasó? Fue internado en un psiquiátrico, donde murió 9 días después. Imagínate la desesperación, la impotencia de morir sin haber cumplido su objetivo, ¿no? Sin haber hecho justicia desde su punto de vista. Es terrible, pero su muerte no puso fin a la historia, ¿verdad? No, de hecho preludia el acto final de esta tragedia. Tras la muerte de Jerónimo, un silencio inquietante se apoderó de Puerto Burraco, un silencio que duró 6 largos años. 6 años en los que la tensión se fue acumulando como una olla a presión a punto de estallar. 6 años de silencio, de dolor, contenido de odio, incubándose en la sombra. Escalofriante. ¿Y qué fue lo que rompió ese silencio? ¿Qué detonó la tragedia final? El 26 de agosto de 1990, un domingo tranquilo en apariencia, dos hermanos de Jerónimo, Emilio y Antonio Izquierdo, decidieron tomar la justicia por su mano. Armados con escopetas, se escondieron en un callejón esperando a que aparecieran sus víctimas. Sus víctimas. ¿Quiénes eran? En principio, su objetivo era Antonio Cabanillas, el hombre al que Jerónimo había intentado matar años atrás. Pero su furia no se limitó a él. Cualquiera que se cruzara en su camino esa noche se convertía en un objetivo. La violencia, estalló con una fuerza brutal, indiscriminada. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos muertos hubo? 9 personas perdieron la vida en la masacre, incluyendo 2 niñas de la familia, Cabanillas, de tan solo 13 y 14 años. 12 personas más resultaron heridas, algunas de gravedad. Imagínate el horror, el caos. Es una historia espantosa. ¿Y los hermanos Izquierdo qué? Lograron escapar. Tras la matanza, Emilio y Antonio huyeron a las montañas. La Guardia Civil los encontró 9 horas después, durmiendo plácidamente como si nada hubiera ocurrido. Qué escalofriante. ¿Mostraron algún tipo de remordimiento al ser detenidos? No, en absoluto. De hecho, llegaron a afirmar que de no haber sido detenidos, habrían continuado con la matanza durante el funeral de sus víctimas. Dios mío, es increíble la frialdad con la que actuaron. Pero, espera, mencionaste que Jerónimo tenía más hermanos. ¿Qué papel jugaron las hermanas, Luciana y Ángela? Ahí está la clave. Las hermanas también estaban obsesionadas con la venganza. Huyeron a Madrid tras la masacre, pero tuvieron que regresar para declarar. Y a las puertas del juzgado les esperaba Antonio Cabanillas, el padre de las niñas asesinadas, armado con un cuchillo. Madre mía,
La tensión en ese momento debió ser insoportable. Imagínate la rabia, el dolor, la sed de venganza que debían sentir todos los implicados. Por suerte, la Guardia Civil pudo desarmar a Antonio Cabanillas antes de que ocurriera otra desgracia. Menos mal. Pero ¿qué pasó con las hermanas? Fueron juzgadas por la masacre. Sí, el juicio de los hermanos Izquierdos se celebró 3 años y medio después de la masacre, en 1994. Inicialmente, Luciana y Ángela fueron acusadas de ser las indictoras de la matanza, pero tras 2 años de investigación fueron absueltas por falta de pruebas. ¿Y qué pasó con ellas después de la absolución? ¿Regresaron a Puerto Burraco? No. A pesar de ser absueltas, ambas fueron internadas en un hospital psiquiátrico con un diagnóstico de paranoia y trastorno delirante compartido. Parece que la obsesión por la venganza, el odio que habían respirado durante tantos años, las había envenenado la mente. Una historia desgarradora, la verdad. Las hermanas encerradas en un psiquiátrico, consumidas por sus delirios de venganza. Es como si la tragedia, las hubiera perseguido hasta en su propio encierro. Totalmente. Me pregunto, ¿cómo habría sido su vida en el hospital? ¿Encontraron algo de paz en ese encierro? ¿O siguieron, atormentadas por el pasado? Pues lamentablemente su historia no tuvo un final feliz. Ambas fallecieron en el hospital psiquiátrico de Mérida. Luciana, a quien muchos consideraban la verdaderamente maestra detrás de las tragedias, murió en 2005 a los 77 años. Y Ángela. Ángela la siguió tan solo 10 meses después, a la edad de 64 años. Parece que el destino, o tal vez la locura, las mantuvo unidas hasta el final. Su historia es aún más escalofriante. Al acudir al entierro de su hermano Emilio, Antonio pronunció unas palabras que helaron la sangre a todos los presentes. Hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada. Esas palabras son escalofriantes. Demuestran la profunda convicción que guiaba a estos hombres incluso después de haber cometido semejante atrocidad. Exacto. Antonio no mostraba ningún tipo de remordimiento. Para él, la matanza fue un acto de justicia, una forma de saldar una deuda de sangre que se remontaba a décadas atrás. ¿Y cuánto tiempo pasó Antonio en prisión? ¿Cumplió la totalidad de su condena? No. Antonio se suicidó en su celda de la prisión de Badajoz en 2010, a los 72 años. Y aquí hay un detalle aún más perturbador. Se quitó la vida el mismo día que habría salido en libertad si no se le hubiera aplicado la doctrina Parot. La doctrina Parot. No estoy familiarizado con ese término. ¿Podrías explicarme qué significa? Claro. La doctrina Parot fue una jurisprudencia que se aplicó en España durante varios años y que permitía alargar las condenas de los presos que habían cometido delitos muy graves, como terrorismo o asesinatos múltiples. En el caso de Antonio, esta doctrina impidió que saliera en libertad el día que cumplía su condena. Entiendo. Entonces, Antonio se suicidó por la desesperación de saber que iba a pasar más años en prisión. Es una posibilidad. O quizás lo hizo para evitar enfrentarse a un mundo que ya no entendía, un mundo que había cambiado mucho durante su encierro. Sea cual sea la razón, su suicidio puso un punto final a la saga familiar de los Izquierdo. ¿Qué quieres decir con saga familiar? Ninguno de los hermanos tuvo descendencia. Ninguno de los 5 hermanos tuvo hijos. Con la muerte de Antonio, el linaje de los Izquierdos se extinguió. Es como si la tragedia hubiera marcado a la familia con un sello de muerte, condenándola a la desaparición. Es un final simbólico, sin duda. Como si el destino hubiera querido castigar a los Izquierdo por sus actos. Pero, ¿qué pasó con los Cabanillas? Lograron reconstruir sus vidas después de la masacre. La familia Cabanillas quedó destrozada, por supuesto. Perdieron a varios miembros, incluyendo a 2 niñas inocentes. Pero a pesar del dolor y la pérdida, lograron sobrevivir. Una hija de Antonio Cabanillas, la única que se salvó de la masacre, tuvo descendencia, asegurando la continuidad del linaje. Es una pequeña luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. La vida, de alguna manera, se abre paso incluso en las circunstancias más adversas. Así es, y aunque el dolor de la tragedia siempre estará presente, la vida continúa en Puerto Rico. El pueblo ha intentado pasar página, olvidar el horror que allí se vivió. Pero, ¿es posible olvidar algo así? ¿Cómo se recupera un pueblo de una herida tan profunda? Es una pregunta difícil de responder. Lo cierto es que la masacre de Puerto Rico sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de España. Un recordatorio de la capacidad destructiva del odio y la venganza. Sí, y también un recordatorio de la importancia del perdón y la reconciliación, de la necesidad de romper con los ciclos de violencia que pueden perpetuarse durante generaciones. Exacto. La masacre de Puerto Rico nos enseña que el odio solo engendra más odio, que la venganza nunca es la solución. Es una lección que debemos recordar siempre para que tragedias como esta no vuelvan a repetirse. Y hablando de recordar, mencionaste al principio que la masacre ha inspirado algunas obras artísticas. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre ellas? Claro. La película El Séptimo Día, dirigida por Carlos Saura, reconstruye los hechos de la masacre y explora las complejas relaciones entre las familias Izquierdo y Cabanillas.
La película nos invita a reflexionar sobre las causas de la tragedia, sobre los rencores y odios que se fueron acumulando durante años hasta que la violencia estalló de forma brutal. Es interesante cómo el arte puede ayudarnos a comprender mejor la realidad, ¿no? A profundizar en las emociones y motivaciones de las personas que se vieron envueltas en un suceso tan terrible. Sin duda. Y no solo el cine se ha interesado por este caso. El grupo de música Defcon 2, conocido por sus letras irreverentes y provocadoras, dedicó una canción a la masacre titulada Veraneo en Puerto Rico. Veraneo en Puerto Rico. Suena un poco extraño, ¿no? ¿Cómo aborda la canción un tema tan delicado? La canción utiliza el humor negro para hablar de la tragedia, poniendo de manifiesto el absurdo de la violencia y la sinrazón que llevaron a los hermanos Izquierdo a cometer la masacre. Es una visión controvertida, por supuesto, pero que también nos invita a reflexionar sobre la banalización de la violencia en nuestra sociedad. Es curioso cómo un mismo suceso puede inspirar obras tan diferentes. Por un lado, una película que intenta comprender las raíces de la tragedia. Y por otro lado, una canción que utiliza el humor negro para denunciar la absurdidad de la violencia. Exactamente. Y eso demuestra que el arte no tiene una única respuesta, una única forma de abordar la realidad. Cada artista, cada obra nos ofrece una perspectiva diferente, una manera particular de mirar al mundo y de intentar comprenderlo. Y en este caso, tanto la película como la canción nos ayudan a mantener viva la memoria de la masacre de Puerto Rico, a recordar que la violencia nunca es la solución, que el odio solo conduce a la destrucción. Así es. La memoria es fundamental para que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir, para que aprendamos del pasado y construyamos un futuro más justo y pacífico. Es una lección que todos deberíamos tener presente. Pero hombre, si te parece, vamos a dejar que nuestros oyentes reflexionen sobre todo lo que hemos hablado. Ha sido una inmersión profunda y desgarradora en uno de los sucesos más oscuros de la historia española. De acuerdo. Espero que esa inmersión haya servido para que nuestros oyentes conozcan mejor la historia de la masacre de Puerto Rico. Y sobre todo para que reflexionen sobre la importancia de la paz, el diálogo y la reconciliación. Y con esta reflexión nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del alma humana. Hasta la próxima. Es difícil aparatar la mirada de Puerto Rico, como si la tragedia se hubiera, impregnado en las paredes de las casas, en el silencio de las calles. Sí, totalmente. La masacre ha dejado una huella imborrable en el pueblo. Una especie de melancolía que se nota en el ambiente. Es como si el tiempo se hubiera detenido en aquel fatídico 26 de agosto de 1990. Y me pregunto, ¿qué queda en Puerto Rico después de todo? ¿Cómo se reconstruye una comunidad después de un suceso tan traumático? Esa es la pregunta clave, ¿no? Algunos habitantes decidieron marcharse, incapaces de vivir con el peso del pasado. Otros se quedaron intentando reconstruir sus vidas, curando las heridas poco a poco. Y en el centro de todo, el dolor de las familias, la pérdida irreparable de sus seres queridos. ¿Han encontrado alguna forma de reconciliación o el rencor sigue latente? La reconciliación en un caso como este es un proceso complejo, doloroso. Las heridas son muy profundas, el dolor es inmenso y a veces, el perdón parece imposible. Claro, es difícil imaginar lo que deben sentir las familias, tanto los Izquierdo como los Cabanillas. Han perdido a sus seres queridos, han visto sus vidas destrozadas por el odio y la venganza. Exacto. Y en un pueblo tan pequeño como Puerto Rico, donde todos se conocen, donde las familias han convivido durante generaciones, la tragedia adquiere una dimensión aún más desgarradora. Es como si la masacre hubiera roto el tejido social, dejando una cicatriz que costará mucho borrar. Así es, y aunque la vida sigue, la sombra de la tragedia siempre estará presente, en los recuerdos de los que la vivieron, en el silencio de las calles, en la memoria colectiva del pueblo. ¿Y qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Qué podemos hacer para que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir? Yo creo que la principal lección es la importancia de la educación en valores, ¿no? Como la tolerancia, el respeto, la resolución pacífica de conflictos. Debemos aprender a gestionar nuestras emociones, a dialogar, a buscar soluciones que no impliquen la violencia. Es fundamental, sin duda. Pero también es importante que, como sociedad, seamos capaces de identificar y abordar las situaciones de riesgo, de intervenir a tiempo para evitar que los conflictos, que escalen hasta un punto de no retorno. Totalmente de acuerdo. La prevención es clave. Debemos estar atentos a las señales de alarma, a los discursos de odio, a las actitudes intolerantes. Y debemos actuar con firmeza para detener la violencia antes de que sea demasiado tarde. La historia de Puerto Rico nos recuerda que el odio y la venganza solo conducen a la destrucción, que la única salida posible es el camino del diálogo, la comprensión y la reconciliación. Así es. Y aunque el camino sea largo y difícil, debemos seguir trabajando para construir un mundo donde tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. Y con esa reflexión, queridos oyentes, damos por concluida nuestra inmersión en la masacre de Puerto Rico. Una historia que nos ha conmovido, que nos ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de la paz y la necesidad de construir una sociedad más justa y compasiva. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje.